Hoy en la clase del profe, ¿qué tienen en común la literatura, dos hermanos viajeros y una perversa corporación? ¿Quién escribió el primer relato? Yo no fui. ¡Fui yo! ¿Por qué el profe sube un video en martes? Todo esto y mucho más en las clases del profe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo sea que estén mirando este video. ¿Cómo están? En el video sobre mitos vimos las características de este relato tradicional. Con el relato con el que trabajaremos este mes comparte alguna que otra característica. Pero antes de meternos de lleno, veamos un poco sobre cómo caracterizamos los relatos. Para arrancar primero quiero trazar una línea temporal. El principio de esta línea representa el comienzo de la humanidad y su organización, y el final que seguramente ocurrirá dentro de miles de años cuando, no sé, haya un virus en una pandemia mundial súper contagioso, pero falta, creo. En el medio marcamos una referencia que es el siglo XV, pero ¿por qué? Porque ese siglo es la referencia que se utiliza para marcar un acontecimiento histórico que marcó el final de una era y el comienzo de otra en la humanidad, el Renacimiento. Este movimiento político, social, económico y cultural no arrancó específicamente en el siglo XV, sino que fue a mediados del siglo XIII y culminó a mediados del siglo XVIII, pero el siglo XV es el siglo de referencia. No voy a profundizar mucho en este movimiento porque es muy complejo. Si quieren le pueden preguntar a la profesora Aldana, que seguro la tiene re clara. Todo lo ocurrido antes del Renacimiento se lo considera la Edad Media y a todo lo ocurrido posteriormente la Edad Moderna. Durante el Renacimiento la ciencia tuvo importantes avances, pero un invento en particular es el que nos interesa a nosotros: la imprenta. La imprenta es un instrumento mecánico para la reproducción de libros. Revolucionó la forma de ver los libros, ya que antes solamente existía una única copia, pero con esto empezaron a venderse libros en masa. Dato inútil pero interesante: uno de los primeros libros que pasó por este proceso de reproducción fue la Biblia. Desde la teoría literaria se considera que todos los relatos creados antes de la creación de la imprenta son considerados relatos tradicionales, y todos los creados después de la imprenta son relatos modernos. Estos dos grandes grupos de relatos, tradicionales y modernos, tienen características opuestas. Número 1. Los relatos tradicionales son de transmisión oral y los relatos modernos de transmisión escrita. Como bien había explicado en el video sobre mitos, al principio de la humanidad, cuando el ser humano comenzó a organizarse, tenía esa necesidad de contar cosas, y obviamente lo hacía de manera oral, a veces en grandes rituales o a veces simplemente en familia. En cambio, los relatos modernos, ya con el desarrollo de la escritura y luego con la creación de la imprenta, eran de transmisión escrita. Número 2. Los relatos tradicionales son anónimos y los modernos poseen un autor. También, como expliqué en el video sobre mitos, los relatos tradicionales, al ser de transmisión oral y de pasar de generación en generación, se perdía quién fue el primero que había contado e inventado el relato. En cambio, con los relatos modernos ya existe un autor que generalmente figura al lado del título de la obra literaria. Número 3. Los relatos tradicionales son colectivos y los modernos son individuales. Cuando hablo de colectivos no me estoy refiriendo al bondi. Bueno, sí, malísimo. Como bien expliqué en el video sobre mitos y esto se está volviendo repetitivo, Maggie mató al señor Burns otra vez. relatos tradicionales, al ser de transmisión oral y de pasar de generación en generación, eran modificados muchas veces. Se le quitaba cosas, se le agregaba cosas, hasta que se desarrolló la escritura y pasó por escrito a quedar de una manera fija. Pero justamente por esto es que se considera que son colectivos, ya que el relato que finalmente quedó fue creado entre muchas personas de muchas generaciones. En cambio, los relatos modernos son individuales porque es uno solo el autor generalmente, que es el que lo escribe y lo publica. Número 4. Los relatos tradicionales son populares, pero los modernos
pueden o no ser populares. Como bien expliqué en el video sobre mitos, los relatos tradicionales sí o sí son populares, ya que si a la gente no le gustaba, no se lo contaba y al ser de transmisión oral, desaparecía. En cambio, los relatos modernos pueden o no ser populares, porque yo escribo un libro, le pago a una editorial para que lo publiquen y lo vendan en las librerías, pero el libro no lo compra nadie porque escribo horrible. Sigue existiendo, no es popular, pero existe, entonces pueden o no ser populares. Con estas 4 características nos alcanza para poder diferenciar un tipo de relato del otro. Si piensan que es mucho, todavía falta. ¿Por qué me persigue la desgracia? Porque, por ejemplo, los relatos modernos se dividen en 2 grandes grupos, realistas y fantásticos. Y dentro de los relatos tradicionales existen diferentes tipos, como el que ya vimos, el mito, la leyenda, la fábula y el relato maravilloso, también conocido como cuento popular o cuento tradicional. Pero eso ya será contenido para otro video. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿conocen alguno de estos tipos de relatos tradicionales? ¿Han leído? ¿Qué han leído? Dejen por favor sus respuestas en los comentarios. No olviden dejar su me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Un saludo muy grande a Luana, a Tiago, a Saya, que espero que mejore su vista, a Rodri, que creo que es el primer comentario que hace, y a Morena, que es una fiel comentarista de los videos, que cada vez que lo hace me la imagino así. También a mi hermana, que no es mi alumna, pero qué sé yo, responde a las consignas. Cuídense mucho ustedes y sus familias. Desde las clases del profe les mando a todos y todas un fuerte abrazo.